La justicia propia nos llena de amor desde dentro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, de nuevo, nos detuvimos allí en 1 Corintios capítulo 9 versículo 19, donde Pablo dice: Porque aunque soy libre de todos, sin embargo me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y luego nos quedamos aquí bajo los judíos. Me hice como judío para ganar a los judíos. Y hablamos de como Pablo, entendiendo que las leyes simbólicas del Antiguo Testamento ahora eran cumplidas por Jesucristo. Él sabía que este era su marco. Él entendió que estas leyes simbólicas externas ya no eran impuestas ni requeridas a los cristianos del Nuevo Pacto. Y, por lo tanto, ahora eran asuntos indiferentes. Ahora bien, algo no es indiferente si Dios te ordena que lo hagas, ya sea algo interno o externo, pero esto ya no es impuesto. Cristo cumplió esas leyes simbólicas. Y, por lo tanto, Pablo ya no sentía la necesidad de guardar las leyes dietéticas o de hacer que la gente se circuncidara. Y, sin embargo, para ganar a los judíos creyentes, Hechos 21, para una mayor libertad, él estuvo dispuesto a renunciar a su derecho de no pasar por esos gestos externos de la ley simbólica. Y por un tiempo, él estuvo dispuesto a ser como un judío para los judíos. Él estuvo dispuesto a pasar por algunas de esas ceremonias externas para ganarlos para una mayor libertad. Y así, la semana pasada, lo que comenzamos a hacer es aplicar el marco de referencia de Pablo a los tiempos modernos. Ahora, por supuesto, nosotros, como Pablo, estamos en el nuevo pacto. Estamos en el mismo pacto que el apóstol Pablo cuando está escribiendo. Por lo tanto, nuestro marco de referencia para tratar con la ley simbólica del Antiguo Testamento es idéntico al del apóstol Pablo. Son simbólicas. No son obligatorias y son asuntos indiferentes. No te recomiendan a Dios en sí mismas. No te contaminan. Son solo cosas externas. Hemos hablado mucho sobre las cosas externas que no pueden contaminarnos, como Jesús dejó en claro en Marcos 7. Él habló sobre cómo las cosas de adentro nos contaminan. El orgullo nos contamina. La justicia propia nos contamina. La avaricia nos contamina. La lujuria nos contamina. Esas son las cosas que nos contaminan y vienen de dentro del corazón. Eso es la carne. Viene de la carne. Y entonces nuestro marco para tratar con las dos ordenanzas simbólicas del Nuevo Testamento ahora. Bien, el bautismo y la comunión son idénticos al marco del apóstol Pablo para tratar con ellos. Y la semana pasada miramos hacia atrás en el capítulo 1 y vimos cómo Pablo no puso el énfasis en el bautismo. Apenas podía recordar cuántas personas había bautizado en Corinto. Incluso llegó al punto de decir: Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Espera un minuto, Pablo, fuiste enviado a bautizar. Jesús nos manda a bautizar. Pero el enfoque de Pablo estaba en las realidades. El enfoque de Pablo. Sí, él bautizó. Dejó en claro que bautizó. Pero no era ese su énfasis. No lo era. Pablo se centraba en las realidades internas. Se centraba en el corazón. Se centraba en adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sí, tienes los mandamientos externos. Cumplan con ellos. Pero no piensen que toda su relación con Dios está envuelta en guardar estas cosas externas. No sea que seáis engañados por un externalismo farisaico, no sea que seáis engañados por una apariencia de piedad, negando el poder de ella, el poder de la gracia, el poder de la obra interna del Espíritu Santo, aprovechado por la fe en Jesucristo. Y no confiéis en vosotros mismos. Y en cuán cuidadosa y escrupulosamente os esforzáis por cumplir todas estas pequeñas ceremonias, rituales y leyes externas. Es de adentro hacia afuera. Y así que hablamos de eso la semana pasada, de cómo Pablo se centraba en las realidades. Eso fue lo que enfatizó. Son simbólicas. El bautismo y la comunión son puramente simbólicos. Ahora, notarán, hablaremos de esto. Siempre hay esta tendencia, está bien, hacia el externalismo, hacia pensar que estas cosas, las prácticas externas, nos comunican algún tipo de gracia especial. Está bien, esta es una gran tentación de caer en el externalismo. Muchas iglesias caen en eso y ustedes podrán hacerlo. Creo que lo harán después de hoy, especialmente podrán comenzar a discernir. Háganlo con cuidado, porque recuerden, hay cosas externas. No queremos simplemente acusar a las personas de legalismo, pero podrán tener algunos principios por los cuales guiarse para comenzar a entender la naturaleza del legalismo. Son simbólicos. No son realidades en sí mismas. Son estos bautismos, comunión. Ahora, estos no son indiferentes. ¿Por qué? Son ordenados. Por lo tanto, debemos obedecer. ¿Está bien?
Son indiferentes en la medida en que en sí mismas y por sí mismas. No tienen ningún poder para comunicar la gracia. Son simplemente simbólicas, ¿cierto? En ese sentido, dirías que son indiferentes. No importa. Pero en términos de indiferentes en el sentido de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que las hagas. Así que no es indiferente. No es como, oh, ni aquí ni allá. ¿Podemos mantener la comunión o no? No, no es en el sentido de la voluntad de Dios. Ciertamente no es indiferente en ese sentido. Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Tenemos que bautizarnos. Tenemos que practicar la comunión. Es una cosa externa que Dios ordena. Por lo tanto, en el sentido de la voluntad de Dios, no es indiferente. Es un mandato. Pero todas las cosas externas, en el sentido de que son inherentemente, intrínsecamente, tomadas abstractamente, solo en el sentido general, no tienen en sí mismas, como los elementos de la comunión, no tienen por sí mismas ningún poder para comunicarte gracia ni nada por el estilo. Son simbólicas en ese sentido. En el sentido, con respecto al hombre y su estado ante Dios, ellos en sí mismos son en ese sentido indiferentes. Espero que puedan hacer esa distinción. Es muy importante entender eso. No queremos tomar símbolos y pensar en ellos en el sentido de que son nuestra fuente de poder. No, eso pertenece a Cristo. No tomamos los elementos de la comunión y los ponemos en el lugar de Cristo. No tomamos este pan y este vino y los ponemos en el lugar de Cristo. Cristo es la fuente de la gracia. Él es la fuente de la vida. Cristo es su vida, no el pan simbólico y el vino. ¿De acuerdo? O el jugo. Hicimos hincapié en lo importante que es entender la diferencia entre la naturaleza del antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿De acuerdo? El antiguo pacto tenía una multitud de ordenanzas simbólicas. Lean el libro de Levítico. Todo eso era requerido. Todo eso fue impuesto bajo el antiguo pacto. Esas cosas no eran indiferentes en el sentido de la voluntad de Dios. Él ordenó que se hicieran. Tenían que hacerse. Los judíos tenían que cumplir con esas ordenanzas. Eran detaladas, complicadas, pesadas. En Hechos 15 se hace referencia a todo el sistema como un yugo pesado. Sigan adelante y traten de cumplir con todas esas leyes. Quiero decir, es un yugo muy pesado. El nuevo pacto, en contraste con el antiguo, solo tiene solo dos ordenanzas simbólicas y ambas son ordenanzas increíblemente simples. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. No tengo que ir allí. Está bien. Ya saben. Encuentro un cordero del primer año y tengo que inspeccionarlo y asegurarme de que sea apto para ser sacrificado y luego llevarlo hasta el templo y, si vivo a gran distancia, será un largo camino para llegar allí y luego tengo que hacer que los sacerdotes lo inspeccionen y tengo que pasar por todo este proceso de lavar, cortar el animal y lavar las entrañas y... Todo es una gran carga externamente. Ahora era un requisito y, gracias al Señor, estamos bajo el nuevo pacto. Gracias al Señor por la sencillez que Dios nos da en el nuevo pacto. Hablamos de por qué hay tanta diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Piensa en el antiguo pacto. Piensa en el nuevo pacto. ¿Por qué tenemos esta diferencia? Entendemos la diferencia de patrón, el cambio de paradigma, de lo externo, a lo interno. Hablamos de eso. No voy a repetirlo. Pero, ¿por qué también esta diferencia entre lo muy complicado y pesado y lo muy simple? ¿Por qué esta diferencia? Según Gálatas 4, Dios trató a Israel como siervos o esclavos bajo el antiguo pacto. Mientras eran niños, en cuanto a entendimiento espiritual, aún no habían llegado a la plenitud del entendimiento del Evangelio de Cristo. Les dio muchas ordenanzas externas detalladas, ¿de acuerdo? En el nuevo pacto, dado que la plenitud del Evangelio ha sido revelada, Dios ya no trata a su pueblo como siervos. Según Gálatas 4, ¿nos trata como qué? Hijos, traiciona a sus hijos, ¿verdad? Y entonces, al tener un entendimiento de la intención espiritual de Dios, detrás de los símbolos externos, los cristianos tienen más libertad en asuntos externos de religión. El Nuevo Testamento a menudo habla de la letra de la ley versus el espíritu de la ley, ¿cierto? La letra es lo externo. Lean el final de Romanos 2, es muy claro. La letra es lo externo, el espíritu es la intención interna detrás de lo externo. Cuando eras un niño pequeño, no tenías mucho entendimiento, así que tus padres te enviaban a algún lugar. Tienen que ser muy cuidadosos al decírtelo, ¿cierto? No vayas por este camino o podrías caer en una zanja. Cuando sostengas el cuchillo, sosténlo por el mango, no por la hoja, ¿de acuerdo? Y tienes que ser muy cuidadoso con el niño para darle muchas reglas, toneladas de reglas para mantenerlo a salvo. Cuando
Cuando crezcas con entendimiento, no tienes que hacer eso. Pueden entender tu intención de lo que les estás diciendo que hagan y pueden navegar. Ellos pueden incluso hacer pequeños ajustes dentro del alcance de lo que les estás diciendo que hagan porque entienden la intención de lo que estás tratando de hacer. Hay una mayor comprensión que los cristianos del nuevo pacto deben tener. ¿Por qué? ¿En qué se distingue el nuevo pacto del antiguo pacto? Piénsalo. El nuevo pacto no es comer ni beber. Eso significa que no son cosas externas. No son cosas externas. No comas esto. No comas aquello. Leyes dietéticas, ¿cierto? Pero, ¿qué es? No es comer ni beber. No es carne. No es comer ni beber. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, en Él, quien es vida, quien es justicia en nosotros. Cuando tienes al Espíritu Santo, el ayudador, el Maestro, morando en ti, dándote luz y entendimiento. ¿Ven? Mucho más grande que los santos del Antiguo Testamento. Mucha más luz, mucho más entendimiento. Entiendes la intención detrás de los símbolos externos. Entiendes la intención detrás del bautismo. Entiendes la intención detrás de la comunión. Dios. Entiendes que a Dios no le interesan principalmente las prácticas religiosas externas, sino el corazón. Le interesa el corazón. Jesús dijo en Juan 4 que la hora venía, y ahora era, cuando los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Terminamos con eso la última vez. Dios es espíritu. Los que lo adoran deben adorarle conforme a su propia naturaleza. ¿Correcto? Él es espíritu. Así que aquellos que lo adoran, Él dice que quiere ser adorado de acuerdo con quién es Él. Él es espíritu y quiere ser adorado en espíritu y en verdad, no con lo externo. Él quiere el corazón. Él quiere un corazón lleno de gracia, adorándolo en espíritu. Las ordenanzas simbólicas externas como el bautismo y la comunión son importantes. Son importantes, pero no son nada sin las realidades internas de la fe y el amor, las mismas cosas que la mentalidad farisaica pasa por alto. Jesús dice que han hecho todas estas cosas tediosas, escrupulosas y externas, como pagar el diezmo y la menta, el comino, han hecho sus oraciones y todo eso, pero dice que han pasado por alto los asuntos más importantes. La fe y el amor son lo que es importante para Dios. Deberían haber hecho esto. Oigan, deberían haberse bautizado y haber tomado la comunión. Sí. Pero tampoco deberían haber dejado de hacer estas otras. Las más importantes, la fe y el amor. Esas son las más importantes. Además, debido a que las cosas externas no son la sustancia, hay cierta flexibilidad y adaptabilidad siempre y cuando los motivos del corazón estén en línea con la voluntad revelada de Dios. Además, debemos entender cómo Dios ha hecho intencionalmente que las ordenanzas simbólicas del nuevo pacto sean muy pocas y sencillas, el bautismo y la comunión. Y quiero recomendarles un libro para que lean más. Para ustedes que realmente quieren profundizar y realmente quieren comprender la libertad del Evangelio, les recomiendo encarecidamente este viejo libro. Hay mucho allí. Hay muchas cosas buenas aquí. Es un libro llamado Gospel Liberty de Walter Craddock. Hace un trabajo excelente, especialmente en este sentido, explicando por qué los cristianos bajo el nuevo pacto tienen más libertad en las prácticas religiosas externas. Contrasta entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, siervos e hijos, tal como he estado discutiendo, refiriéndome a Gálatas 4. Pero da 5 razones por las que nos preguntamos por qué esta diferencia entre lo complejo y lo simple. Y hemos comenzado a entender eso. Pero quiero darles sus 5 razones. Creo que es bueno reflexionar sobre ellas. La razón número 1 es la que acabamos de hacer. Cambio de estatus de siervos a hijos. Los hijos tienen expectativas diferentes a las de los siervos. A los hijos no se les impone como a los siervos. Se les anima a actuar honorablemente y de alguna manera autónoma dentro del alcance de su intención. La segunda razón, la transición de la niñez a la madurez. Tenemos que pensar en llegar a la plenitud de la comprensión del Evangelio y tener ahora al Maestro dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Todos serán enseñados por Dios, dicen los profetas del Antiguo Testamento. ¿No es así? Los creyentes del Antiguo Testamento eran como niños bajo tutores. No tenían tanta luz sobre estas cosas. ¿No es así? La ley fue nuestro ayo. ¿No es así? Gálatas 3 y 24, para llevarnos a Cristo. ¿No es así? La madurez en Cristo permite la libertad de, y por favor, digo esto con reverencia, y lo digo exactamente de acuerdo con lo que dice la Escritura, libertad de leyes infantiles. Infantiles en un sentido muy específico, que no eran la plenitud, eran como, fue adaptado. El antiguo pacto fue adaptado para enseñar a los hombres que tenían un entendimiento limitado, para enseñarles con cosas externas. ¿De acuerdo?
Fue adaptado a donde estaban en su entendimiento, al igual que tenemos la manera de enseñar a los niños con cosas externas. Ahora bien, en el nuevo pacto, ¿la enseñanza viene tanto externamente? No, viene desde adentro. Tenemos al Espíritu Santo interno dentro de nosotros. ¿No es así? Y de eso es de lo que va a hablar aquí. La diferencia no es solo este aspecto de la madurez, ¿cierto? Que nos permite que el crecimiento espiritual, ¿cierto?, resulte en una especie de disolución de estas restricciones previas, es decir, las externas. Número 3. El derramamiento del Espíritu. Un mayor conocimiento espiritual reduce la necesidad de enseñanza externa. ¿De acuerdo? Y él se refiere en su libro a Joel capítulo 2 en Hebreos 8. Conocimiento interno versus ley externa. ¿Ves cómo hemos estado repitiendo una y otra vez? Es desde adentro. Desde adentro. El nuevo pacto es todo acerca de la gracia. Desde adentro. Y entonces él da la razón número 3, el derramamiento del Espíritu, y la razón número 4, el establecimiento de un reino espiritual. ¿Cierto? Jesús mismo dijo que el reino no viene con observación. Él nos dice dónde está, ¿cierto? ¿Dónde está el reino? Él dice que está en tu corazón. ¿De acuerdo? Sí. Todos sabemos que hay algo de una manifestación visible, la consumación que viene, pero bajo el nuevo pacto, Jesús es muy claro. El reino espiritual reside en el corazón. Es de naturaleza espiritual. Entonces, a la luz de este reino espiritual, la adoración del Antiguo Testamento, recuerden, se enfocaba en reglas externas, pero la adoración del Nuevo Testamento enfatiza la gracia y la fe internas. Y algunas de las referencias que usa son Gálatas 5, 6 y Romanos 14, 17, si quieren buscarlas. Última razón, razón 5. Y esta realmente me impactó. El otro día estaba viendo un vídeo de un predicador predicando en una prisión en Mississippi. Y fue una de las cosas más hermosas de ver porque tenías a todos esos prisioneros allí arriba con sus uniformes de prisión, es decir, rayas blancas y negras. Y estaban alabando al Señor. Estaban alabando al Señor. No llevaban trajes ni corbatas. Si nos guiáramos por las formas externas, la forma en que estaban haciendo la iglesia probablemente hubiera fallado. Para mucha gente, ¿verdad? ¿Podrían hacer eso? Están en prisión. Y entonces piensen en la adaptabilidad que Dios quería. Recuerden, el Antiguo Testamento, un lugar, el centro del mundo conocido, Jerusalén, allí está el templo, allí está la adoración, deben llevar sus ofrendas allí. Ahora Dios está diciendo que está enviando su evangelio, el nuevo pacto a las naciones. Está yendo a todas partes. ¿Verdad? Ahora piensen en cómo eso requiere cierta adaptabilidad. Está yendo a las cárceles de Mississippi. Tienen que poder tener iglesia allí. ¿Verdad? No van a poder tener todas las cosas externas que siempre quieren. ¿Verdad? A veces, cuando creo que esto es verdad, a veces cuando difundimos el Evangelio, pensamos que tenemos que difundir exactamente nuestra marca, es decir, la forma externa en que hacemos las cosas. ¿No? En lugar de entender que hay una adaptabilidad en nuestras cosas. ¿De acuerdo? Esos prisioneros están perfectamente bien usando sus uniformes de prisión para adorar al Señor. ¿No es así? Piensen en eso. Podemos ir más allá con eso. Realmente podemos profundizar y pensar en qué, ¿dónde está? ¿En qué consiste esta libertad? ¿En qué consiste esta libertad? De acuerdo. Ahora todos sabemos que tenemos que participar en la comunión, ¿verdad? Pero no tiene que ser vino. Digamos que no tienes vino. Es simbólico. USA you go. Usa agua si todo lo que tienes es agua. Oh, ¿eso es un pecado? Vaya. Dijo que uses agua, no jugo. Piénsenlo. Si estuvieran en una situación, y digamos que estuvieran en una prisión, o digamos que están en algún lugar donde eso es todo lo que tienen, y tienen un grupo de personas que creen que le importa a Dios. ¿Es eso difícil para nosotros? Pensemos en nuestra libertad en el Evangelio, ¿no? Ahora, de nuevo, tomemos el bautismo. Por ejemplo, queremos que la forma externa, sea lo más parecida posible, porque hay una naturaleza simbólica en ello. ¿No es así? Cuando bautizamos, queremos hacer la inmersión. No queremos hacer ninguna otra forma. No queremos, ya sabe, arrojar un balde sobre la cabeza de alguien. Porque el símbolo allí está diseñado para simbolizar a una persona que desciende, se une a la muerte y resucita a una nueva vida. Queremos la inmersión. Eso es lo que queremos. Pero hay una adaptabilidad. Somos hijos. No somos esclavos. Dios entiende. Es adaptable para todas las naciones. ¿Ve? Tomemos la comunión. Simboliza la sangre. ¿No es así?
Ahora, no podemos usar vino. Jesús, ellos beben vino. No podemos usar vino. Podemos usar jugo de uva. No queremos usar agua. Queremos algo que coincida con el propósito simbólico de esa forma externa. ¿No es así? Pero amigos, entendamos que este Evangelio, y este es el número 5, me estoy deteniendo un poco en esto, porque este Evangelio está diseñado para ser muy adaptable, muy simple, de modo que incluso bajo un gobierno comunista con recursos muy limitados y sin un edificio oficial, ¿alguna vez Dios nos ordenó reunirnos en un edificio determinado? Puedes tener una iglesia debajo de un puente en algún lugar, ¿verdad? La iglesia es la gente. Somos muy adaptables. Estaba pensando el otro día en el COVID. Hay momentos en que las limitaciones externas crean algunas situaciones muy interesantes que se nos imponen. Y ese es el momento en que la libertad en el Evangelio realmente puede mostrar su poder y realmente podemos comenzar a comprender nuestra libertad en el Evangelio y cómo no estamos atados a estas ciertas cosas externas. Hay una gran libertad de adaptabilidad bajo este tipo de restricciones, ¿verdad? ¿Queremos tener una iglesia debajo de un puente? No. Queremos reunirnos aquí. Queremos reunirnos aquí. Yo quiero. Tú quieres. Estoy seguro de que hoy, ¿verdad? No quiero estar ahí afuera en la nieve. Pero amigos, aquí hay mucho espacio para la libertad. Ahora, sabemos que tenemos que bautizarnos. Sabemos que tenemos que hacer la comunión. Sabemos que tenemos que alabar al Señor con adoración y música. ¿Cierto? Ahora bien, no es libertad ser mundano. Y aquí es donde mucha gente lo confunde. Cuando Pablo dice allí, me hice todo para todos, no quiso decir que se conformó al mundo. ¿Ven? Y mucho de lo que está sucediendo en la iglesia bajo el nombre de libertad en el Evangelio es desobediencia al mandamiento. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Cómo se ve la conformidad al mundo en una iglesia? Hablaremos de eso porque vamos a pasar a esa sección. En este momento solo estamos hablando de estas cosas simbólicas externas o prácticas externas, etc. Así que estas son las 5 razones, ¿de acuerdo? El alcance del Evangelio requiere flexibilidad para adaptarse a diversas situaciones y circunstancias. Se pueden dar ejemplos de bautismo y comunión aquí hoy para diferentes contextos bajo las restricciones necesarias. ¿De acuerdo? No porque queramos cambiar la manera en que lo hacemos aquí, sino porque a veces las circunstancias externas requieren algunas modificaciones generales. Entendiendo, y estoy seguro de que los pastores que tienen que hacer este tipo de cosas le explicarán a la gente, esto no es ideal, pero esto es lo que tenemos. ¿Correcto? Para que la gente todavía entienda la intención detrás del simbolismo. Cristo establece la esencia de las prácticas mientras permite cierto nivel de variaciones culturales. Entendiendo estas verdades, ahora tenemos la capacidad de discernir como los errores, y ahora estamos entrando en estos errores de formalismo, ritualismo y legalismo, y como estos errores han plagado a la Iglesia a través de los siglos, plagaron absolutamente a la Iglesia. Ahora, ¿cuáles son estos? Have the trace. Bien, tienes formalismo, ritualismo y legalismo. Te daré definiciones rápidas para que puedas profundizar e investigar un poco más sobre cada uno de estos y los matices allí. Están muy relacionados. Hablamos mucho sobre lo externo. Bien, todos estos tienen mucho que ver con lo externo. Bien, entonces, primero que todo, comencemos con el formalismo. Formalismo y los animo a escuchar el sermón del miércoles si quieren profundizar más sobre el formalismo. ¿Qué es eso? Realmente tocamos eso duro el miércoles por la noche. Siempre que se enfatiza lo externo y se descuida lo interno, hay formalismo. Ahora, aquí es donde debemos tener cuidado de no llamar a todos legalistas. Dios ordena lo externo, ¿verdad? Pero, el formalismo, nuevamente, es cuando se enfatiza lo externo sin enfatizar lo interno. Se descuida lo interno, solo se practica lo externo. ¿Ven lo que estoy diciendo? Y lo que estamos haciendo durante estas semanas es exactamente lo opuesto. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Concéntrate en lo interno. Concéntrate en la fe. Concéntrate en el amor por Cristo. Concéntrate en la gracia que fluye desde adentro de tu corazón. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos luchando ahora mismo por lo opuesto al formalismo, ¿verdad? Nos estamos enfocando en la verdadera gracia del Evangelio. Nosotros en la Iglesia Bautista Bairi queremos caminar en la verdadera libertad de la gracia del Evangelio de Jesucristo. Eso es formalismo. Y luego, hablemos del ritualismo. Siempre que se agregan elementos externos, y estoy hablando de prácticas religiosas aquí, ¿de acuerdo? Me refiero a los elementos externos. Siempre que se agregan elementos externos para quitarle simplicidad al nuevo pacto, eso es ritualismo.
Hay una complicación intencional para hacerlo como el antiguo pacto. ¿Ven? Eso es ritualismo. ¿De acuerdo? Ahora, legalismo. Y tengo una base muy sólida en Colosenses 2, el final de Colosenses 2, para una definición de legalismo. Siempre que los hombres insisten en cosas externas, prácticas religiosas externas que Dios no ha requerido, y tengo que agregar, como si Dios lo requiriera, hay legalismo. ¿De acuerdo? Porque, pensemos en esto. Una iglesia tiene que tener una forma de realizar la adoración, ¿verdad? Tenemos una forma específica de llevar a cabo la comunión. ¿De acuerdo? Ahora, nuestra forma de hacerlo es en sí misma un ejercicio de libertad. Hay libertad. Hemos decidido hacerlo de esta manera. Creemos que esto comunica mejor la intención de esa ordenanza. ¿De acuerdo? Pero en algunas de estas cosas, en cuanto a los detalles externos, está bien, donde esta es simplemente la forma en que lo hacemos. Pensamos de esta manera. No estamos diciendo que la forma exacta en que llevamos a cabo cada detalle de la comunión es requerida por Dios de la manera en que lo hacemos aquí en la Iglesia Bautista Bairi, y todos los demás son herejes si no lo hacen de la misma manera. ¿Ven? Esas personas que usan vino son herejes. Son transigentes, porque usamos jugo de uva en la Iglesia Bautista Bairi, ¿cierto? Entonces, el legalismo sería insistir en cosas externas que Dios no ha requerido como si las hubiera requerido. ¿Ven eso? Hacer que los mandamientos de Dios, hombres, hagan que los mandamientos de los hombres sean los mandamientos de Dios. O podrían decirlo de la otra manera, hacer que las prohibiciones de los hombres sean las prohibiciones de Dios. Eso sería legalismo. Así que ahí están. La Iglesia ha sido plagada a través de los siglos por el formalismo, por el ritualismo, por el legalismo, el formalismo, una mera religión externa sin el corazón, el ritualismo, añadiendo complicaciones al Evangelio en cosas externas para quitarle la simplicidad al Evangelio, y luego el legalismo, insistiendo en mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Ahora, por último, aquí para ver cómo comienza y crece esta plaga y cómo se ve, podemos mirar atrás a la historia de la iglesia primitiva. Me maravillo de esto. Realmente me maravillo de esto porque al final de esto pensarán, ¿qué somos? ¿Estamos de regreso en el antiguo pacto otra vez? Quiero decir, es asombroso como la iglesia profesante. Bien, y mucho de esto es catolicismo y ortodoxia, pero amigos, esto sucedió. Para cuando los hombres terminan, ¿verdad? Para cuando los hombres terminan con su forma de pensar sobre el nuevo pacto, parece el antiguo pacto. ¿Qué es eso en nosotros? ¿Por qué queremos hacer las cosas tan complicadas? Te lo digo, es orgullo y autojustificación. Es la naturaleza humana. Escucha esto. En los primeros siglos, el legalismo comenzó a desarrollarse en torno al bautismo y el ritualismo. Para el siglo II, algunos cristianos habían comenzado a desarrollar un proceso de preparación para cualquiera que buscara ser bautizado. Se llamaba catecumenado. Ahora bien, el proceso comenzaba, de manera muy honesta y apropiada, con una descripción general de las enseñanzas del cristianismo. Era muy informal. Eso es lo que hacemos aquí. ¿Quieres asegurarte de que alguien crea? ¿Quieres asegurarte de que alguien entienda lo que está haciendo cuando va allí y se mete al agua, para ser bautizado? Pero no se mantuvo tan inocente. El diablo es muy sutil. A veces se les pedía a los candidatos que completaran lecturas de las Escrituras. Oh, ¿no hay daño en eso? Sí. Incluir la lectura de la Biblia. Maravilloso. También se les pedía que participaran en oraciones especiales y ayunos en preparación para el bautismo. Bien. Estamos agregando un poco más aquí porque en el libro de los Hechos, lo estamos viendo, solo vemos gente creyendo y bautizándose. Tan simple como eso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ahora es, ya sabes, en preparación para tu bautismo, no solo queremos que estés seguro de las doctrinas básicas, sino que también creemos que debes hacer este ayuno en estas oraciones, junto con estas lecturas de las Escrituras. Verás más. Para el siglo IV, el proceso se había vuelto más formalizado. ¿Te sonó familiar? Formalismo. ¿Te suena familiar? Formalizado. Bueno, lo verás. Y la estructura, el proceso de progreso a través de, y estas son personas que quieren bautizarse. Escuche esto. Quieren bautizarse. El proceso de progreso a través del plan de estudios estandarizado podría llevar varios meses o, en algunos casos, hasta varios años. Entre algunos grupos, los exorcismos para la limpieza espiritual se convirtieron en ritos formalizados antes del bautismo. Literalmente, te hacen venir para que podamos expulsar demonios de ti primero antes de que puedas bautizarte. ¿Qué tan confuso es eso? Por un lado,
No puedes estar poseído por un demonio como cristiano. Estás poseído por el Espíritu. Por otro lado, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Verdad? Y estos eran requeridos. Amigos, hay algo de legalismo para ustedes. Cada vez más. Y ven cómo podrían haber razonado. ¿Verdad? Puedes verlo en tu cabeza, el pensamiento detrás de esto. ¿Verdad? Cada vez se añadieron más elementos religiosos litúrgicos al proceso. Algunos comenzaron su candidatura con un rito formalizado de ceremonia de inscripción. ¿Dónde está eso en la Biblia? Un rito de ceremonia de inscripción para el bautismo, que implicaba firmar públicamente un documento que afirmaba su compromiso con la fe. Las letanías y las oraciones de intercesión se volvieron comunes durante sus sesiones de formación. Algunas ceremonias incluían la unción de los candidatos con aceite, la señal de la cruz, entre otras. Los candidatos asistían a los servicios, pero se los despedía antes de la comunión. Había toda una ceremonia de despedida. Todos los indignos salían por la parte de atrás, mientras todos los demás participaban en la comunión. Cuando finalmente se acercaba el momento de su bautismo, a menudo se les exigía que practicaran más oraciones y ayunos con otras ceremonias litúrgicas antes de ser finalmente considerados dignos de ser bautizados. Eso suena como Antiguo Pacto o Nuevo Pacto. Usted decide. El legalismo también se desarrolló no solo en torno al bautismo, sino también en torno a la comunión. Ahora piense en esto. Solo tenemos 2 ordenanzas. Imagine si tuviéramos más, lo complicado que lo habrían hecho. Solo tenemos 2 y se las arreglaron para hacerlo así de complicado. El legalismo también se desarrolló en torno a la comunión. En la iglesia primitiva, la comunión se practicaba con la misma sencillez que vemos en el Nuevo Testamento. Alrededor de los siglos IV y V, a medida que el cristianismo se institucionalizaba más, ya sabe, la expansión del cristianismo por Constantino a través del Imperio Romano, hubo mucho compromiso y con eso llegó el cristianismo muerto. Se volvió cada vez más formal esta práctica de la comunión. Se leían pasajes específicos de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, eso no es un problema. No hay problema allí. Eso es genial. Lean algunas Escrituras junto con la comunión. Ahora aquí es donde empezamos a ver algunas otras cosas. Se leían en voz alta oraciones formales preescritas. La comunión a menudo era precedida y seguida por varios himnos y cánticos. Estamos entrando en por qué estamos haciendo esto ahora. ¿Verdad? Cánticos. A lo largo de las ceremonias, se guiaba a la gente a participar con gestos preestablecidos, como arrodillarse en ciertos momentos e inclinarse en otros. Hubo un ritual que se desarrolló literalmente de un ritual solo para partir el pan. ¿Verdad? Tenemos nuestra comunión simple. Tenían un ritual solo para partir el pan, como una ceremonia de partir el pan. Con el tiempo, se usaron vasos específicos para la distribución de esos elementos. Recuerden en el Antiguo Testamento vasos sagrados especiales que se usaban, ¿verdad? Me suena como el Antiguo Testamento. A medida que se fueron añadiendo gradualmente estos elementos litúrgicos, parece que se ha producido un cambio lento desde ver la comunión como algo simbólico a verla como una realidad en sí misma. Sí, hay que hacerse la pregunta. En algún momento, hay que sentarse y preguntarse, espere un momento, ¿cuánto peso le estamos dando a este simbolismo externo? Quiero decir, cuando se están añadiendo todas estas cosas, hay que sentarse y preguntarse si la gente está poniendo todo el peso en estas cosas externas. En consecuencia, ahora, bien, porque empezaron a ver esto como una realidad en sí misma, habría una invocación al Espíritu Santo para que santificara los elementos. ¿No es interesante? Ahora ven los elementos como la comunicación de un poder. ¿Verdad? Mira, acabas de alejarte de Cristo. Pones un poco de pan y vino en el lugar de Cristo como fuente de gracia. A lo largo del período medieval, se volvió cada vez más ritualizado bajo la Iglesia Católica Romana. Se utilizaban instrucciones específicas al especificar lo que debía ocurrir en cada punto a lo largo de la observancia, así que todo estaba escrito. ¿De acuerdo? ¿Quién fue responsable de cada acción y las palabras exactas que se utilizarían durante la ceremonia? Los sacerdotes católicos no solo estaban autorizados a dirigir el servicio, sino que también eran vistos como mediadores, intermediarios entre Dios y el pueblo, y su consagración de los elementos se convirtió en una pieza central. Estas personas especiales, los sacerdotes, tenían esta autoridad para consagrar los elementos para la comunión. Estos sacerdotes estaban vestidos con vestimentas específicas. Se vestían de cierta manera exteriormente para el evento y varios rituales fueron realizados por ellos durante todo el proceso. En el siglo XII, se desarrolló la doctrina de la transubstanciación, que enseñaba que el pan y el vino literalmente se convirtieron en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es blasfemia.
Ahora has llegado al externalismo en toda regla. Muerto, carnal, carnal, muerto, satánico. Esto naturalmente llevó, por cierto, a que muchos cristianos fueran quemados en la hoguera por rechazar esta abominación. Totalmente contrario a Cristo, totalmente contrario a la naturaleza del reino y del espíritu. Adoración falsa. ¿Verdad? Es demoníaco. Cuando empezaron a pensar que literalmente Cristo estaba en el pan y el vino, en los elementos, eso los llevó naturalmente a un mayor sentido de reverencia, no por Jesús, sino por el pan y el vino. Y como resultado, tenían un gran temor de manipular mal los elementos. Vaya, ¿qué pasa si se te cae el pan? Se te cae Cristo. ¿Cómo podrías tener perdón por semejante pecado? En consecuencia, se tomaron medidas para asegurar el manejo cuidadoso de los elementos, como el almacenamiento elevado, rituales de purificación y varias restricciones para manipularlos. Además, las ceremonias se modificaron en función del calendario litúrgico, que tenía muchos días. Se crearon diferentes tipos de misas para diferentes ocasiones, cada una con elementos litúrgicos y requisitos únicos. ¿Alguna vez te preguntaste, en ciertas épocas del año, ¿todas estas personas tienen cenizas en la cabeza? ¿Qué es todo esto? Litúrgico, ¿verdad? Todas estas cosas externas. Tenemos dos. Sencillo. Bautismo. Comunión. No leí nada sobre las cenizas. ¿Me perdí esa parte? ¿Me la perdí? Quiero decir, creo que he leído el Nuevo Testamento. No he visto nada sobre poner cenizas en mi frente en un momento determinado del año. ¿Y tú? Debido a este calendario litúrgico, calendario religioso, se crearon diferentes tipos de misas. Y escucha esto. Entonces, dependiendo de qué época del año fuera, y si estabas haciendo la comunión, bien, tenías un guión completamente diferente, y tenía que ser. Todo tenía que hacerse de la manera correcta, tan complicado, al igual que el Antiguo Testamento. La fiesta, increíble. Además de esto, se agregaron requisitos estrictos para la confesión, la penitencia. No queremos hablar de penitencia ahora. No vamos a entrar en eso, pero hay una diferencia entre penitencia y arrepentimiento. Solo debes saber eso. En preparación para la observación, se hizo una distinción entre pecados veniales y mortales. Podríamos seguir todo el día. Los pecados mortales requerían un proceso más riguroso de confesión y absolución. Esto podía consistir en varias oraciones, ayunos y buenas obras asignadas por el sacerdote. ¿Es eso una carga? Me suena un poco pesado, ¿verdad? Y lo que hemos estado aprendiendo es que en el Nuevo Pacto tenemos tanta simplicidad. ¿Por qué? Porque el peso del Nuevo Pacto no está en estas cosas externas. Está en la fe y el amor por Jesús. Tenemos libertad en el Evangelio. Verán cómo hemos pasado de hablar de Pablo renunciando a sus libertades en estos asuntos externos de las leyes simbólicas del Antiguo Testamento, y hemos llegado directamente a nuestros días actuales. Y hemos visto cómo Satanás engaña a tantos en este momento simplemente llegando y aplicando estos principios y abriéndolos. Ahora podemos entender y discernir lo que está sucediendo y los estragos que el diablo ha causado en la verdadera adoración espiritual cristiana. Cómo ha robado a muchos de la verdadera realidad de la adoración bajo el nuevo pacto. La adoración en espíritu y en verdad. Solo quiero decir, amigos, que no podemos ser salvos a menos que sea algo interno. Jesús dijo en Juan capítulo 3, de hecho, vayamos allí, terminaremos allí. Juan capítulo 3. Desde el principio, el primer momento en que conoces a Cristo, todo es una realidad interna. ¿Qué dice en Juan 3? Nicodemo, uno de esos maestros, era un maestro. Apuesto a que Nicodemo lo sabe. Sabía todo acerca de los aspectos externos de la ley del Antiguo Testamento, todo lo que se puede saber. Era un maestro. Vino a Jesús de noche. Dice en el versículo 2, no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios no es comer ni beber. Hay que tener cuidado con algunas de estas cosas. Sí, la iglesia en cierto sentido es la manifestación visible del reino de Dios, pero amigos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con algunas de estas cosas. Uno puede caer en una situación externa tan muerta con algunas de las ideas que se están dando en este momento. Todavía está sucediendo a nuestro alrededor estas cosas externas muertas, el formalismo, el ritualismo, el legalismo. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que tener una forma de hacer las cosas por aquí, ¿no? No vamos a adaptar las cosas todo el tiempo sin ninguna razón. Y si ha habido una costumbre en la iglesia por mucho tiempo de hacer las cosas de cierta manera, y no tenemos ninguna, y funciona y es un buen sistema. Está bien. Sí, no lo vamos a hacer porque estamos diciendo, esto es requerido y no puedes ir. No puedes ser salvo a menos que lo hagas de esta manera.
Pero no vamos a cambiar las cosas solo por cambiarlas. ¿Sabes a qué me refiero? Porque nuevamente, estamos enfocados en lo interno. No estamos tratando de reinventar todo aquí. Estamos tratando de enfocarnos en el corazón, ¿cierto? Estamos tratando de llevar a la gente a Cristo, la fuente de vida y gracia. Él dijo que debes nacer de nuevo. Bien, entonces, solo por un momento olvídate de las cosas externas sobre la asistencia a la iglesia y sobre el bautismo y la comunión y todo eso. Sí, hazlas. Pero primero, debes nacer de nuevo. Debes hacer que el Espíritu comience a trabajar en ti. Y desde allí comenzarás a entender, porque ni siquiera puedes ver el reino a menos que nazcas de nuevo. No puedes entenderlo. Será una locura para el hombre natural. Debes nacer de nuevo. Y una vez que nazcas del Espíritu, podrás ver, podrás comenzar a entender. Abrirás las Escrituras y el Espíritu Santo te iluminará las Escrituras. Y podrás recibir gracia desde adentro y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Entenderás la sustancia, la esencia de lo que realmente es ser un cristiano, un pecador muerto y moribundo y Cristo viviendo en ti, el poder de Cristo. Y entenderás. Pero debes nacer de nuevo. Debes creer en el Señor Jesucristo o no podrás. Debes creer en el Señor Jesucristo. Amén. Y te da una nueva naturaleza. Él pone su espíritu dentro de ti. Muy bien. Y entonces podrás adorar al Señor en espíritu y en verdad. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por todos estos principios, Señor, que nos has enseñado, principios de adoración del nuevo pacto. Ruego, Señor, que no entremos en este formalismo legalista y ritualista que nos rodea. Señor. Oh, Señor, oramos, Padre, por una mayor libertad en el Evangelio. Oramos para que entendamos, Señor, dónde podemos adaptarnos y dónde no. Señor, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es la libertad que tenemos? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina, Señor? Y danos discernimiento, Señor. Y oramos, Padre, que no usemos nuestra libertad para la carne, para no tratar de reinventar las cosas, para ser mundanos, para conformarnos al mundo, o simplemente reinventar cosas para reinventar cosas, Señor. Pero oramos para que haya un propósito y sabiduría en todo lo que hagamos, y que entendamos lo que estamos haciendo